¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Ford, Seat, Chevy, GMC, Ford, Dodge, Sprinter, Bau, Subaru, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Si su vehículo equipado con OBDI ha presentado un código almacenado P040F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia entre los sensores de temperatura de recirculación de gases de escape EGR primario y secundario A y B. Un código almacenado P040F puede ser el resultado de un problema mecánico o un mal funcionamiento eléctrico. El sistema EGR está diseñado para enviar una parte de los gases de escape gastados al colector de admisión para que pueda quemarse por segunda vez. Este proceso es necesario para reducir las partículas de óxido nitroso NOx que se liberan a la atmósfera. El NOx es un componente que contribuye a las emisiones de escape que agotan el ozono, y las emisiones de NOx están reguladas por mandato federal. Los sensores de temperatura EGR están, que yo sepa, relegados a vehículos equipados con motores diésel. En la mayoría de los casos, el refrigerante del motor se usa para reducir la temperatura de los gases de escape del motor antes de que ingresen a la válvula EGR. Los sensores de temperatura EGR A y B proporcionan al PCM variaciones en la temperatura de los gases de escape cerca de la válvula EGR. El PCM compara las señales de entrada de los dos sensores de temperatura EGR y un sensor de temperatura de escape para determinar si el sistema de enfriamiento EGR funciona de manera eficiente. Los sensores de temperatura de EGR se encuentran cerca de la válvula de EGR y el sensor de temperatura de escape generalmente se coloca en el tubo descendente. Si las señales de voltaje de entrada del sensor de temperatura EGR no están dentro de las especificaciones programadas, o si las señales de entrada del sensor S de temperatura EGR no son significativamente más bajas que las del sensor de temperatura de escape, se almacenará un P040F y se podría encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento iluminado. Otros códigos de problemas del sensor de temperatura EGR incluyen P040A, P040B, P040C, P040D, P041A, P041B, P041C, P041D, P041E y P041F. Código de gravedad y síntomas. Dado que P040F está relacionado con el sistema de recirculación de gases de escape, no está clasificado como un código severo. Los síntomas de este código pueden incluir: es posible que no haya síntomas cuando se almacena este código, disminución de la eficiencia del combustible, fuga de refrigerante, fuga de escape. Códigos de sensor de temperatura de escape y causas. Las posibles causas de este código son: refrigerante bajo del motor, sensor S de temperatura EGR defectuoso, sensor de temperatura de escape defectuoso, fugas de escape, enfriador de EGR obstruido, sobrecalentamiento del motor. Procedimientos de diagnóstico y reparación: un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, una fuente de información confiable del vehículo, All Data de Y, y un termómetro infrarrojo con un puntero láser son algunas de las herramientas que usaría para diagnosticar un P040F. Puede comenzar con una inspección visual de los mazos de cables y conectores asociados con los sensores de temperatura EGR A y B y el sensor de temperatura de escape. Examine cuidadosamente los arneses que están cerca de los tubos de escape y colectores calientes. A continuación, conecte el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información porque puede necesitarla si se trata de un código intermitente. Ahora, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se reinicia. Si se reinicia el P040F, usaría el flujo de datos del escáner para determinar si realmente hay un problema de correlación entre los dos sensores de temperatura EGR o si hay un PCM o error de programación. Al reducir el flujo de datos del escáner para incluir solo la información pertinente, puede obtener una respuesta de datos más rápida y precisa. Si el escáner indica que las entradas de temperatura real
reales están dentro de las especificaciones, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM, si los datos del sensor de temperatura EGR son erráticos o no están dentro de los parámetros deseados, pruebe los sensores siguiendo las recomendaciones del fabricante, reemplace los sensores que no coincidan con las especificaciones del fabricante. Si los sensores funcionan correctamente, comience a probar los circuitos del sensor de temperatura EGR. Tenga cuidado de desconectar todos los controladores relacionados antes de probar con el DVOM. Repare o reemplace los circuitos abiertos o en cortos según sea necesario. Si los sistemas eléctricos del sensor de temperatura de EGR funcionan normalmente, use el termómetro infrarrojo para verificar la temperatura del gas de escape en la entrada del enfriador de EGR y la salida del enfriador de EGR con el motor en funcionamiento y a la temperatura normal de funcionamiento. Compare sus hallazgos con las especificaciones del fabricante y reemplace los componentes defectuosos del sistema de enfriamiento EGR según sea necesario. Notas de diagnóstico adicionales. Los silenciadores del mercado de accesorios y otros componentes de escape pueden causar variaciones en la temperatura de escape que podrían hacer que este código se almacene. Se sabe que los problemas de contrapresión de escape creados por un filtro de partículas diésel (DPF) inadecuado contribuyen a las condiciones para el almacenamiento de un código P040F. Diagnostique y repare código relacionados con DPF antes de intentar diagnosticar este código. Si el sistema EGR se ha modificado utilizando un kit de bloqueo EGR actualmente ofrecido por OEM y empresas de postventa, este tipo de código puede almacenarse.